Y es que la belleza ya no es lo que era. Ha dejado de ser un molde único para convertirse en un territorio personal, ambiguo, liberador, aunque a veces no tanto. Cutis perfecto, el pelo brillante y eran muy aspiracionales. O sea, eran mujeres inalcanzables y bueno, pues soñábamos con esos físicos. Y me dicen, joder, es que la que tengo en la mesa de al lado de 25, que tiene un cutis increíble, y entonces ya se trata, hay que buscar ahora cómo competir con esto. Yo digo, mira, hay que estar bien a tu edad y que te reconozcan como que estás bien. Yo me he puesto vitaminas, no existieron las vitaminas, o sea, las vitaminas era un cóctel, no se puede envejecer y ahora se habla mucho más del well aging, que es envejecer bien, cuidarte con poquitas cosas. Mira, yo esa presión social, ahora que está aquí Teresa, también la veo por parte de los periodistas que constantemente me están preguntando, claro, como ellos tienen que publicar algo nuevo, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? Son y yo pesados con un digo lo mismo, digo, ¿por qué me preguntáis qué hay de nuevo? ¿Por qué no me preguntáis qué persiste, qué hay de bueno y qué es lo que está persistiendo después de X años sin haber dado ningún problema? Entonces lo que tienen que decidir tomar estas decisiones son los médicos, no los pacientes. Te va con una foto. Yo no trato clientes, yo trato pacientes. Y el paciente se viene a poner en manos de un profesional, el cual te va, bajo su criterio, a tratar de dirigir en un proceso en el cual se quiere conseguir un objetivo. El mal y la fealdad se cuidarán solos, son la belleza y el bien los que necesitan de nuestros cuidados. Con esta frase del cineasta Jonas Mekas introducimos un tema, y es que la belleza ya no es lo que era. Ha dejado de ser un molde único para convertirse en un territorio personal, ambiguo, liberador, aunque a veces no tanto. ¿Estamos más cerca de aceptarnos tal y como somos o simplemente han cambiado las reglas del juego? Bien, pues esta es una de las preguntas que vamos a abordar a lo largo de esta charla. Y de hecho, para hablar de esta revolución estética, nos vamos a iniciar un diálogo con dos voces que no necesitan filtro. Una de ellas es Teresa de la Cierva, es referente del periodismo de belleza en España y ha asistido a esta revolución de la estética y ha visto cómo ha evolucionado el canon de belleza durante más de 3 décadas desde dentro de los medios. Y también nos acompaña el doctor Moisés Amselem, con una sólida formación en medicina interna, deportiva, pero lleva más de 20 años dedicándose en exclusiva a la medicina estética, innovando, formando profesionales y participando en congresos. Hoy está al frente, junto al doctor Martín del Hierro, del grupo DEMIA. Y si es la primera vez que nos escuchas, yo me presento, soy Marta Isern, soy periodista especializada en economía y cosmética y esto es El fin de la belleza. Es un podcast en el que hablamos de la belleza desde otro punto de vista y que cuenta con el respaldo de Sinclair como patrocinador. Sinclair es una compañía líder en el campo de la medicina estética, fundada en 1971 y que está presente en más de 50 países. Y hoy Sinclair destaca sobre todo por su compromiso en potenciar la autoestima y la seguridad de sus clientes a través de productos innovadores y duraderos. Como decimos, hoy vamos a introducir el tema de cómo ha ido evolucionando la belleza a lo largo de los años, cuál será la próxima revolución estética, si ya estamos viviendo en ella, si se ha impuesto el canon de lo natural, y son muchas preguntas y reflexiones que queremos plantear con nuestros invitados. Teresa, Moisés, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti. Muchas gracias por Qué buenas presentaciones. Sí, desde luego. Bueno, no es para menos que los dos tenéis un currículum amplísimo, un gran expertise sobre la materia, así que estamos convencidos de que vamos a aprender muchísimo de vosotros. Hablamos mucho, además, últimamente, y sobre todo veremos también cómo han impactado las redes sociales en ello, hablamos mucho de la belleza auténtica, real, de la naturalidad, pero Moisés, también desde tu punto de vista, después de 2 décadas, ¿no?, en el campo de la medicina estética, ¿crees que ha empezado una transición del ideal más rígido de lo que era el canon imperante a un ideal individual, es decir, a potenciar la belleza de cada uno? Lo normativo es verdad que sigue presente, pero quizás de una forma un poquito más camuflada. ¿Crees que le ha ganado algo de terreno a aquello que se sale de ese canon aspiracional? Bueno, está claro que siendo un sector en un crecimiento exponencial como viene siendo la medicina estética, pues se ha ido innovando muchísimo. Es decir, se ha salido, por supuesto, de lo rígido, de lo estricto. Como yo digo, antes se hablaba para mí era la ciencia de la rellenología, ¿no? Veías un surco nasogeniano de los labios y lo rellenaba, veías los labios rellenar, todo es rellenar. Luego nos dimos cuenta que realmente teníamos que abordar una estructura tridimensional como es el rostro y que está sujeto a los ejes del espacio. Pues como todo eje del espacio, sí, está bien. El tema de relleno en algún aspecto puede ser realmente eficaz,
pero lo que es abordar la belleza de una forma natural, armónica, tiene que atender a otros parámetros, como son lo que llamo la Y y la Z, es decir, resituar estructuras que han ido cediendo con el tiempo, reproyectar planos que se han hundido, y todo esto es lo que te da un rejuvenecimiento facial integral. Entonces se ha ido en esa transición adoptando estos nuevos cánones, tanto en la belleza como lo que es tanto la forma de abordaje como en el diagnóstico en sí, que es no por ello es menos importante que el tratamiento. Bueno, y además aquí incidimos mucho también en la importancia de ese diagnóstico, de esa pauta profesional, de dejarnos aconsejar por alguien que vele por la simetría, por lo que es mejor para nuestro rostro y sobre todo, como bien decías, para aquellos profesionales que nos indican que por donde hay que trabajar es primero por la base, ¿no? Nos decías, esa estructura. Perdona, hablas de simetría, digo que bueno, la simetría realmente no debe ser el canon principal dentro de lo que es la armonía. Claro, la belleza. perdón, armonía, me refería a armonía. Simetría, dicen que las caras simétricas son frías e inexpresivas, sí. Así que... Sí, no, armonía, buen matiz. Enseguida hablaremos además también, ¿no?, de cómo hemos pasado de ese concepto de relleno a otros tratamientos estéticos, pero Teresa, claro, tú has vivido toda la evolución de los cánones de belleza desde dentro de los medios, ¿no?, desde las revistas, las publicaciones, radio, televisión y tú, tu expertise sobre todo se basa en cómo comunicamos también y en cómo adaptamos o adoptamos o cazamos las tendencias. Has vivido y narrado, por tanto, esa evolución de la belleza desde dentro. ¿Tú recuerdas cómo se hablaba de la belleza cuando empezaste a trabajar en este ámbito? ¿Cuál era ese canon establecido y cuál era ese ideal de belleza al que se aspiraba? Sí, claro que me acuerdo y además ha cambiado muchísimo. Yo recuerdo cuando empecé a escribir de belleza a finales de los 80, principios de los 90, había un canon de belleza como muy vertical. O sea, las mujeres tenían que ser altas, flacas, guapas, con el cutis perfecto, el pelo brillante y eran muy aspiracionales. O sea, eran mujeres inalcanzables y bueno, pues soñábamos con esos físicos y es lo que había. Así eran las mujeres que salían en las portadas de las revistas o de las que escribíamos nuestras editoriales. Para empezar, hay un matiz, ahí escribíamos sobre belleza, ahora ponemos hashtags de belleza. Y ya como antes contábamos historias en el periodismo escrito. Pero lo que creo es que ahora la belleza es más plural. O sea, ahora la belleza ha pasado a ser como más horizontal. Hay muchos cánones de belleza y eso lo han dado las redes sociales, entre otras cosas, son las nuevas formas de hablar de la belleza. Ahora los cánones de belleza pensamos más en quién es la persona que está detrás de nuestra heroína o la mujer a la que aspiramos ser. Pensamos más en un conjunto. Nos gusta como su personalidad, nos gusta como su vida, nos gusta cómo piensa, nos gusta cómo siente y además nos gusta su físico, pero hoy en día se han convertido en referentes mujeres que miden 1,50 y antes esto era impensable, o que tienen una talla XXL y antes también esto era impensable. Teníamos unos cánones más rígidos y ahora afortunadamente se ha vuelto la belleza más plural. Y tampoco teníamos herramientas, no tenían las mujeres ni los hombres las herramientas de estética y de medicina estética que hay ahora. Entonces, cambiar tu cara lo podíamos transformar a una modelo con el maquillaje y con un poquito de Photoshop. Y era todo lo que podíamos hacer por una mujer. Y hoy en día la medicina estética puede hacer que alcances tu ideal de belleza gracias a estas herramientas. Bueno, y además también tenemos más información a nuestra disposición. Quizás antes también era más tabú hablar de la medicina estética y aparte de que ha habido una evolución en todo el ámbito, es cierto que estamos más familiarizados con algunos términos, con tratamientos y también gracias en parte a esa apertura que nos han dado las redes sociales, que también es una apertura que nos ha hecho que tengamos nuevos referentes que efectivamente se salen del canon que establecían antes pues las portadas de revista, los medios de comunicación, el cine, las series, ¿no? Y esto ha variado mucho. ¿Cuál diríais que ha sido para vosotros ese mayor cambio de paradigma, el que hayáis presenciado en cuanto a lo que se considera bello, ¿no? Que vosotros digáis, para mí, este fue el punto de inflexión, Moisés. Bueno, yo creo que la belleza es algo relativo, ¿no? Claramente, lo que para uno es bello, por ejemplo, si nos vamos a decir, ha sido cambiante con los tiempos, con las culturas, evidentemente, y no hay más que ver la maja, ¿no? Lo que era la maja de Goya, pues esa rellenita, ¿qué tal? Eso hoy día no se contempla, hoy se tiende hacia el lado contrario, ¿no? De lo pícnico a lo ascénico.
Y evidentemente todos estos cambios pues han ido ocurriendo con los tiempos. Es verdad que cuando todo lo que es el bombardeo mediático que tenemos hoy día, que eso no existía antiguamente, y como dices, ante todo era más tabú. Hoy día pues más chill decir, pues sí, que voy, me hago esto, me he puesto labios. Y antes era como un secreto allí guardado, ¿no? Entonces yo creo que todo este tema de las redes sociales, los selfies, influencers, etcétera, se ha convertido en un arma de doble filo, evidentemente, pero es lo que ha dado, digamos, el cambio más revolucionario que ha habido en la estética, de lo oculto a lo revelado, ¿no? Entonces, no sé cómo. Sí, no estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que además se han roto algunos silencios de los que antes nos hablaba. La menopausia, o sea, era una palabra de la que no se podía hablar. Ahora se habla de menopausia y con muchísima naturalidad. Se habla de envejecimiento con mucha naturalidad también. Si tienes rosácea, antes se ocultaba, ahora no pasa nada, tengo rosácea. Asociaba al alcohol, claro, casi. intento buscar la mejor versión de mí misma o tratarme la rosácea. O sea, se han roto esos silencios que antes eran tabús y ahora se habla con muchísima más naturalidad de los problemas que se tienen y de las herramientas que tienes para remediarlos. Sí, incluso las actrices de Hollywood, ¿no? Muchas veces muestran en redes sociales su piel sin maquillar, que esto antes era algo impensable, y a veces muestran su realidad, ¿no? Pues mira, es que efectivamente tengo dermatitis, es que tengo rosácea, es que sufro de acné. Y claro, cuando las ves en la alfombra roja, tú no te imaginas que bajo ese maquillaje, ese glow que tienen, bueno, pues evidentemente hay un trabajo detrás, ¿no? Se esconde. Claro, lo que puede haber, y cuando ellas se muestran con esta naturalidad, dices, si es que al final esto es algo que es una realidad. Y ayuda mucho. Ayuda mucho. Creo que ayuda mucho a la autoestima de muchas mujeres que antes solamente podían pensar que existían esos mitos, el McPherson. Porque las aterrizas, además. Ya, hay un cambio evidente de la alfombra roja al súper, ¿no? Sí. Así que... sí, pero al final te hace aterrizar, ¿no? Y dices, es que realmente aquello que para mí era aspiracional es que tampoco existe. Entonces, está muy bien querer cuidarse, efectivamente, para tener la mejor versión de nosotros mismos, como se suele decir, pero al final no nos podemos aferrar a un canon que es que ni siquiera lo cumplen aquellas personas que creemos que sí lo están cumpliendo, ¿no? Y quizás ahí también esté la gran revolución, el despertar, ¿no? Y darnos cuenta de esto. Y cuidado, qué es lo que nos quieren vender, porque hoy día todo va por allí, ¿eh? Es decir... Antes, como digo, las cosas ahora vienen casi impuestas. De hecho, el otro día pues ya me llamaba la atención ver en televisión lo de las niñas menores de 12 años ya con lo del cuidado dermocosméticas y yo creo que ya está. Las skincare routine que sacan de TikTok. Sí, hay que entender también los límites, ¿no? De lo que es una educación y lo que es necesidad y lo que es ya exceso. Al final sabemos que a esas edades necesitas un cuidado mínimo, protección solar y limpieza, ¿no? Limpieza, hidratación, protección solar. Hay que comenzar por educar y ya habrá tiempo de accionar, ¿no? Efectivamente. Primero la educación y luego ya, pues efectivamente. El problema es que sí estableces ciertos patrones a raíz de las redes sociales. También es verdad que un niño que tiene acceso a unas redes sociales que están pensadas para que se utilicen a partir de los 16 años, pues efectivamente es que no es un contenido que esté pensado para ellos, ¿no? Claro, y aquí vamos a hablar de qué papel han jugado los medios y las redes sociales, ¿no? En toda esta transformación, en toda esta revolución estética. Moisés, ¿tú dirías que han liberado o nos han condicionado más? Yo pienso claramente que ha habido un condicionamiento, y sobre todo porque cuando se incide sobre una edad más o menos media en la cual uno tiene ya más capacidad de discernir y saber cuándo te están intentando imponer algo, pues ahí no hay tanto peligro, porque como digo, en estas edades más tempranas, en las cuales todavía son muy moldeables, pues hay que tener muchísimo cuidado, porque realmente van a imponer criterios en los cuales va a hacer otra vez un cambio revolucionario en los cánones de belleza incluso, y que veremos a ver dónde acaba, y esto pues conlleva unos riesgos clarísimos, ¿no? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, pero en cambio creo que ha sido liberador para las personas más maduras. O sea, creo que yo en vez de ser una sesentona, hoy en día soy una sesentañera. Hoy en día soy una sesentañera, me veo jovencísima y tengo 61 años y me siento joven, me veo joven en todos los sentidos. Eso antes no era posible porque enseguida te catalogaban como de vieja. O sea, esa palabra ya no existe. Envejecer hoy en día es... Añosa se dice. Sí, añosa. Pero encuentro que en cambio ha sido liberador para no tener esa presión, ni la presión de la edad, ni la presión de parecerte a un canon estético que está muy establecido. Ahora los cánones son tan amplios que creo que nos hace sentirnos más cómodos a las personas que tienen o que tenemos la madurez suficiente para no dejarnos llevar
por ese peligro que es real, el que estabas tú contando. O sea, para mí el peligro de las redes sociales está en la gente muy joven porque no está ni emocionalmente, ni psicológicamente, o sea, ni intelectualmente, ni nada preparada del todo todavía para esa barbaridad de información que no saben gestionar. Entonces yo creo que ahí la edad es un grado. Sí, bueno, y que quieras que no, hay mucha diferencia de recibir una información cuando tienes esa capacidad crítica, ¿no? Y esa potestad para discernir a cuando lo estás consumiendo pues como mero entretenimiento, ¿no? Quizás cuando ya tenemos cierta edad y ya no somos tan moldeables plásticamente, cerebralmente hablando, claro, ya tenemos ya esa base de la educación en la que incidía Moisés, que nos hace discernir bien, ¿no? Qué es lo que necesito, de lo que no, qué consumo como entretenimiento y qué consumo por interés, porque efectivamente, pues, oye, pues yo qué sé, pues consumo contenido de cuidado de la piel porque me interesa este tema. El problema es cuando efectivamente no tienes todavía esa capacidad y eres muy joven y te dejas influenciar, pero además erróneamente, ¿no? Quizás adaptando unos roles que todavía no estás en el momento para recibir todo ese bombardeo, ¿no? Moisés, hablábamos al principio, ¿no? De cómo los retoques han sido un secreto a voces durante muchos años y de cómo esto está cambiando, porque ahora en redes sociales, y vuelvo a incidir en redes sociales, pues que al final es lo que nos ha permitido esta apertura. Todo el mundo ya dice qué me he hecho, qué me he dejado de hacer, qué me gustaría hacerme. Entonces ahora ya esto se vive con total naturalidad cuando antes era algo que a lo mejor confesabas como mucho a tu círculo más cercano. Y hemos pasado, por tanto, del tabú a lo mainstream, ¿no? A este término que al final lo utilizamos para decir que esto ya está en boca de todos. ¿Qué ha cambiado para que algo que se reservaba a ese círculo tan íntimo no solo se haga público, sino que además se convierta en contenido? Bueno, yo creo que son muchos los factores. Ella hablaba del tema de la mujer añosa, hemos hablado de las edades tempranas, pero también no olvidemos que hay una edad intermedia, una edad ya madura, en la cual, sobre todo, yo lo veo mucho en la competitividad en el trabajo. Es decir, me vienen chicas de a lo mejor de 40 y tantos y me dicen, joder, es que la que tengo en la mesa de al lado de 25, que tiene un cutis increíble, y entonces ya se trata, hay que buscar ahora cómo competir con esto. Yo digo, mira, hay que estar bien a tu edad y que te reconozcan como que estás bien, que no se te note recauchutada ni mucho menos, y bueno, y haciendo los retoques pertinentes para llegar a consecución de este objetivo. Bueno, pero bueno, salirse de ello, yo creo que ya es salir de la naturalidad. Este es para mí uno de los factores que yo veo mucho. Luego también lo veo mucho en la vuelta al mercado de las divorciadas y divorciados, ¿no? Dar vuelta y tercera. Exacto. Entonces, ahí también, o sea, eso es automático, ¿eh? Se divorcian y al día siguiente están pidiendo cita. ¿Quieres un glow up? Pues te necesito, como lo de Rupert. Sí, sí. Hemos cambiado el corte de pelo entonces o el cambio de color, ¿no? A un cambio de look un poco más intenso. Y luego, bueno, volvemos al tema de los, que si los selfies, los filtros, perdón, selfies, filtros, el hecho de nada, los influencers, que para mí, bueno, cuidado, hay una arma de doble filo, porque si es verdad que hay influencers reales que están bien aleccionados en los temas y saben transmitirlo correctamente, pero otros que para mí son hasta peligrosos, porque no porque tenga X followers y vas a ser más influyente en una determinada personas o en un determinado grupo de personas, pero cuidado, porque luego a ver lo que están transmitiendo, ¿no? Y eso nos hemos encontrado muchísimo. Entonces, bueno, yo creo que son muchos los criterios, ¿no? Sí, yo creo que también se le ha perdido el miedo. Antes yo recuerdo que todas mis amigas decían, yo me he puesto vitaminas. Nunca existieron las vitaminas. O sea, las vitaminas era un cóctel de ingredientes que se infiltraban y que además normalmente incluían también ácido hialurónico, pero ponerte vitaminas parecía como que no te estabas haciendo nada. Mira, yo iba a una fiesta y empezaba a haber gente que pronto huía, ¿no? Huía y digo, onda, fiesta me suena, ¿por qué se va? No querían saludarte. Y, claro, no me querían saludar. Y yo digo, yo siempre digo, bueno, yo no saludo a nadie si no viene a saludarme. Pero me recuerdo un caso de una señora, ya paciente después de 20 y pico años, y siempre recordamos el caso, que un día se puso tan nerviosa en una fiesta que le pregunté, le digo, me presenta a ella a un amigo, a una amiga, y le dice, es que te presento a Moisés, él es se pone así, y le salió mi proctólogo. O sea, imagínate. Es más fácil. Y mi médico estético a mi proctólogo, ¿no? Pero bueno, yo creo que por eso te digo, ahora todo ha cambiado. Ahora, no, mira, este es mi médico, que tal y cual, que te tienes que ir a verle, que tienes que... Confiesa en la mitad, exacto, pero confiesa. Pero bueno, confiesa. Y además que no es una cuestión de confesar o no, es que yo creo que ya
ha dejado de ser como una cosa de vanidad, una herramienta de vanidad ahora se considera una cosa de bien envejecer, ¿no? Antes se hablaba mucho del anti-aging, tal, no sé cuántos, no se puede envejecer, y ahora se habla mucho más del well aging, que es envejecer bien, cuidarte con poquitas cosas, y muchas veces son retoquitos estéticos, otras veces son tratamientos de cabina, utilizar cosmética, o sea, se ha dejado de demonizar el utilizar herramientas para sentirte mejor, porque además la sociedad exige, entre comillas, que tengas una buena presencia, como tú decías antes, profesionalmente, por las redes sociales, que estamos todo el día sacándonos y fotografiándonos y estamos haciendo como un espejo de nosotras mismas. Entonces, por eso yo creo que se le ha perdido el miedo a contar. Y luego también han ayudado algunas influencers, buenas influencers, que han contado sin ningún problema los retoques que se han hecho, pues porque tenía un complejo espantoso de nariz, o porque tenía un pecho que me estaba dando dolores de espalda, que le ha pasado a muchas mujeres a lo largo de la vida, pero les daba vergüenza contar que por ese motivo se iban a operar. Pues afortunadamente existen estas herramientas que te quitan los complejos. Bien utilizadas, es que son una maravilla. Y es verdad que además también apelas a la empatía, ¿no? Cuando cuentas, mira, tenía este complejo y me he realizado X tratamiento, la gente conecta contigo. Eso ayudas también a es gente verdad. Que está en la misma situación que ti, que no se atrevía a dar ese paso. O incluso te encontrarás que gente te decía, pues yo nunca lo hubiera dicho, nunca lo hubiera notado, y eso a veces también te hace reflexionar de este complejo que a lo mejor yo tengo tan marcado, la gente no lo aprecia y me estoy obsesionando con ello, ¿no? Entonces, ¿podríamos decir que sigue habiendo un estigma o creéis que ya lo hemos superado? O hablamos ahora mismo, se abre el abanico de una nueva presión social, aunque pueda estar más camuflada. Moisés. Bueno, la presión social siempre existe, y sobre todo cuando digo, como ya dices, sale alguien en la tele y tal, para lo bueno y para lo malo, porque cuando alguno se va por ahí a una peluquería a ponerse cualquier cosa rara y luego aparecen los problemas y luego salen los medios, al final pues empieza el temor y el caos cuidado, oye, que a ver si este producto me va a producir esto. Me ha pasado muchas veces, me viene paciente, oye, que esto que ha salido en la tele, digo, sí, pero tú sabes dónde fue a ponérselo, lo que fuera. Entonces, bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, es verdad que ahora lo que es la información fluye mucho más que antes. Pero, como es tanto ya el contenido, pues también hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con qué se está transmitiendo. Efectivamente, ¿no? Decía Moisés, presión social hay y siempre habrá, pero ¿cómo lo ves tú, Teresa? Pues que hay que tener mucho cuidado también, que hablamos que son herramientas muy poderosas y muy buenas, cogidas en positivo, y que son igual de poderosas y muy malas cogidas en negativo. Entonces, es muy difícil manejar esa situación. ¿Cómo va a acabar todo esto? Pues no sé si va a crear una generación de obsesas por la estética o al revés, que esa pluralidad y todas estas herramientas van a ayudar a que al revés la gente se sienta mejor consigo misma, que aprenda a gustarse, que aprenda a quererse. También a lo mejor estamos en un término medio. Como periodista a veces dar demasiada información porque no sé si estoy ayudando o creando... O aleccionando, ¿no? De alguna forma. O creando obsesas de la estética. Espero estar ayudando. Mira, yo esa presión social, ahora que está aquí Teresa, también la veo por parte de los periodistas, que constantemente me están preguntando, claro, como ellos tienen que publicar algo nuevo, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? Son y yo digo lo mismo, ¿por qué me preguntáis qué hay de nuevo? ¿Por qué no me preguntáis qué hay de bueno? Persiste, qué hay de bueno y qué es lo que está persistiendo después de X años sin haber dado ningún problema? Porque lo nuevo viene y se va y son modas. Pero, y así ha ocurrido con muchos productos y muchos aparatos, mucha aparatología. Pero de verdad que hay cosas buenas. Hoy día, ya sabes que se está tendiendo a demonizar que si el overfill, los rellenos, hasta el ácido hialurónico que hemos utilizado toda la vida para cantidad de indicaciones, no solo médico-estéticas, sino en traumatología, en urología, en ginecología. Y, oye, es un elemento natural que tenemos en la piel, que vamos perdiendo, que queremos restituir. Entonces, no tiene por qué de pronto ser el gran demonio. Pues oye, si uno fue y le pusieron una X cantidad, o no le pusieron el ácido hialurónico adecuado, no era la densidad adecuada, o no era el estrato o el plano adecuado donde se inyectó, pues evidentemente una praxis no tiene por qué pagarlo el producto que para mí ha sido fundamental y sigue siéndolo en el arsenal terapéutico. Es verdad que ahora aparecen esas fotos de los overfill, esos super rellenos y recauchutados. Pues bueno, pues eso también va otra vez con lo mismo, ¿no? Las culturas, las personas. Pero esto también se habla de medicina regenerativa, perdona Marta. Sí, no. Que es porque también lo hemos puesto de moda las periodistas, efectivamente, la prensa en general, porque
por culpa de esos overfill, como estabas diciendo tú, se ha cogido un cierto miedo a los rellenos. Y entonces, como estos son pues inductores de colágeno y tal, que no te transforman la piel, etcétera, etcétera, pues están gustando. Pero también con esto no solucionan todos los problemas, lo sabes tú mejor que yo. Claramente. Entonces, lo que tienen que decidir tomar estas decisiones son los médicos, no los pacientes. No el que llega y digo, es que hoy le quiero poner esto. No, es que el médico es el que tiene que tener el criterio que tiene Moisés. Como decías tú, es que aquí hace falta un relleno, aquí te hace falta un inductor de colágeno y aquí no te hace falta nada. Entonces, siempre decimos, hay pacientes y los que tenemos que tener cuidado somos los que lo contamos también, porque es verdad que dirigimos un poco a los pacientes, a los lectores, a los oyentes, hacia una moda, y ahora lo que está de moda, y creamos que me encanta, también, es la medicina creamos también un poco las expectativas, ¿no? De repente aparece una celebrity que se ha hecho que ha vivido una transformación y decimos, ¿qué se ha hecho, no? Y empezamos, pues, los periodistas a intentar también con la ayuda de expertos adivinar, ¿no? ¿Qué se ha hecho? Pues ha podido hacer esto. Al final estás creando también una necesidad a la persona que ve el antes y el después, porque dice, ostras, si esta persona famosa ha quedado tan bien y mira la comparación, pues yo me tengo que hacer todo esto, ¿no? Vas a la consulta, de repente se lo pides todo al profesional y el profesional es quien te tiene que marcar los límites, un buen profesional, por esa armonización de la que hablábamos, decir, esto se podría hacer en tu caso esto otro no, y podríamos abordar esto si es lo que te preocupa, etcétera. Pero evidentemente muy personalizado y siempre bajo la pauta de un profesional, porque no podemos ir a la carta. Yo no acepto un paciente que viene a imponerme lo que se quiere poner. Es decir, entonces lo digo, que te va con una foto. Yo no trato clientes, yo trato pacientes. El paciente se viene a poner en manos de un profesional, el cual te va, bajo su criterio, a tratar de dirigir en un proceso en el cual se quiere conseguir un objetivo. Y ese objetivo se consigue en 1, 2, 3 sesiones. Todo eso hay que consensuarlo, hay que pautarlo y decir qué es lo que vas a poner, decir exactamente, y los pacientes deben, en ese sentido, ser totalmente transparentes y tienen que conocer lo que se están poniendo. Lo que no pueden venir es decir, pues como he oído que ahora lo más de moda es el exosoma, pues quiero que con el exosoma me hagas un efecto lifting de la cara. Pues no lo vas a conseguir, porque eso simplemente, como ya dice, un regenerador, lo puede ser un polinucleótido o un péptido, pero cuando tratamos de levantar una cara, si no reposicionas los volúmenes que has perdido, la estructura, o sea, estamos involucionando un problema y un proceso que todo ocurrió y cayó porque se perdió volumen. A medida que vamos perdiendo volumen de la grasa en la cara, pues la estructura se va descolgando, como es lógico. Luego tenemos que tratar de reposicionar esos volúmenes en el volumen de la forma adecuada. Como yo digo, la naturalidad siempre vendrá de la mano de restituir lo que has perdido y tratar de no poner lo que no has tenido. Y bajo ese lema, seguir en esa línea para la consecución de darle, como digo yo, al botón del ascensor un piso arriba y ya está. Me ha gustado esto, lo de restaurar lo perdido, ¿no? Y no de añadir lo que jamás hemos tenido. Esto me ha gustado mucho. Cuando no hay más remedio, no tienes un labio, pues tendrás que ponerlo, un mentón o una nariz. Sí, pero además, efectivamente. La tónica general. Hablaba Teresa, ¿no? De cómo de alguna forma pues se ha puesto tanto el foco en los rellenos, ¿no? Cómo se ha hablado de ello, relleno, y hemos tenido pues esos resultados también a veces de algunas caras overfilled, ¿no? ¿Qué opinas de esto, ¿no? De cómo además estamos viendo una transición o una evolución de los rellenos a otro tipo de tratamientos, ¿no? Colágeno, regeneración celular, bioestimulación, esa idea de que es tu cuerpo el que se pone a trabajar, de que efectivamente restauramos aquello que hemos perdido. Son tratamientos que parece que están empezando a gozar como de mejor aceptación, ¿no? Que los rellenos, que no tienen por qué estar demonizados, pero sí que es verdad que algunas personas dicen, uy, relleno no, porque me va a cambiar la cara, porque me va a transformar, me voy a ver artificial, cuando no tiene por qué ser así, con una buena pauta profesional. Pero es verdad que parece que todo se está encaminando hacia ese cuidado sin dejar de parecer uno mismo, ¿no? ¿Estamos asistiendo a un nuevo humanismo estético? Sí, perdón. Pero digo porque además estamos hablando mucho de medicina estética, pero yo creo que ahora la gente se cuida de otra forma completamente distinta. O sea, ahora ya no solamente te cuidas la piel y con cosméticos o con tratamientos, te cuidas por dentro. O sea, ahora la persona que quiere verse bella en un conjunto. Quiere cuidar su alimentación, hacer ejercicio, parar de vez en cuando, hacer yoga, no sé, dedicarte un poco de tiempo a ti mismo, pasar más tiempo en familia, no sé, que ahora ya como que el concepto de transmitir belleza a un montón de cosas que no son solamente me quiero ver guapa porque tengo la piel bonita. Autocuidado, ¿no?
Claro, entonces yo creo que ahora la belleza reúne todo eso, y que el que se quiere poner su regenerador de colágeno está fenomenal, pero va normalmente acompañado de que además quiero cuidarme con la forma de comer o quiero andar 10 kilómetros al día porque necesito esa sensación de, yo qué sé, de respirar aire puro. Yo creo que va más global, ¿no? El tema de la belleza. El tema yo relleno, tengo que decir que quizás ya en estos últimos años se ha cambiado muchísimo el concepto. Llevo 23 años formando médicos y en el tema de la medicina estética y siempre huí del efecto, como dije antes, rellenología, ¿no? Entonces, aquí hay dos parámetros fundamentales. Uno, el trabajar en sentido vectorial, que llamamos, haciendo vectores en la cara, como si tuviéramos hilos, que sin ser, no tiene por qué ser hilos, pero haciendo ese efecto de vectores para conseguir dar sujeción a la estructura. Y por otro lado, todo lo que son los inductores de colágeno que hoy día han ganado mucho peso, ¿no? Entonces, tú decías muy bien, estimular lo propio es lo más natural. Entonces, pero esto también hay que tener en cuenta que todo lo que va en base a la estimulación de colágeno no es algo inmediato. O sea, si la gente quiere algo para mañana o para la semana que viene porque tengo una boda, pues no es el elemento fundamental para trabajar, que es el inductor, sino tendrías que trabajar, por ejemplo, con un ácido hialurónico. El inductor tienes que tener claro dos cosas. Uno, que todo lo que va en base a estimular una célula que tenemos en la dermis, que se llama fibroblasto, que produce nuestro colágeno, necesita primero de esos 3-4 meses para verse el efecto. Y en segundo lugar, cuidado con el tema de la edad, porque a partir de los 65 a 68 años la capacidad de inducir colágeno está muy baja, con lo cual yo siempre digo el mismo ejemplo, llamar a la puerta e insistir sabiendo que no hay nadie dentro. ¿A quién estás estimulando? Y luego que te olvides de cómo estabas. Digo que a veces lo malo de todos estos insectos que me encantan es que hay que hacerse siempre una foto, porque luego te olvidas, han pasado 3 meses, has ido mejorando, pero te olvidas de cómo estabas 3 meses antes. Y hay muchas veces que le llegan a los médicos, ¿verdad? No, totalmente. Es que no he notado ninguna diferencia fundamental. Mira tu foto de hace 3 meses y verás cómo se te ha reposicionado todo. La textura de la piel es otra. Yo creo que es importantísimo hacerse una foto del antes y arma contra el paciente. Porque se nos olvida. No, pero muy importante. De hecho, el foco ahora mismo en redes sociales podríamos decir que está, pues, en los tratamientos no invasivos, ¿no? Porque es verdad que se está hablando, pues, abiertamente de retoques, sean rellenos, sean inductores de colágeno, pero se habla mucho menos de cirugía, ¿no? Excepto grandes cirugías o así, pero es verdad que en general no se habla tanto de ello, quitando excepciones, ¿no? Parece que incluso se ha trazado como una línea definida entre una y otra opción, ¿no? Hay quien dice, no, yo no me hago nada, pero porque se hace retoques, ¿no? Y no se ha operado, pero bueno, algo te acepto. El que no se hable de cirugía no significa que no se la hagan, ¿eh? Claro, sí. Ahí todavía a lo mejor queda más tabú a reconocer que te has operado. Menos. Antes, como decía Teresa, ¿no? Te decía la gente, no, me pongo vitamina y lo ves paralizado, no puedes mover una esta y tal. Entonces, tú que trabajas codo con codo con el cirujano plástico Martín del Hierro, ¿cómo interpretas esta especie de belleza sin bisturí, ¿no? ¿Es una evolución real? ¿Es una nueva forma de posicionar desde el cambio? Bueno, eso ha sido yo creo que para nosotros la gran revolución, de que hemos sabido como interrelacionar dos disciplinas que hasta ahora siempre han ido un poco de espaldas, han vivido de espaldas, casi ambivalentes y contradictorias, a llegar a entender que somos totalmente complementarios por dos razones, hacia un lado y hacia otro. Desde el punto de vista del cirujano, una vez que ha operado, necesita que esa piel siga manteniendo un grado de nutrición, hidratación, regeneración que vaya acorde con el grado de estiramiento. Y desde el punto de vista del médico estético, pues entender también que tenemos limitaciones. Yo puedo levantarte una cara, pero si te sobra, como yo digo, el toldo, que es el párpado superior que te está cayendo y te está tapando el ojo, si no recortas esa piel sobrante, por poner un ejemplo, pues evidentemente no. Entonces yo creo que en Demia lo que hemos conseguido es dar ese cross-selling, ¿no? Entre la medicina y la cirugía, y para nosotros pues tener un equipo que somos ya 11 cirujanos y 9 médicos estéticos que estamos ahí en la consulta, y si uno tiene una duda sale y le pregunta al de al lado qué tal está el cirujano. Yo creo que eso es una revolución importante y bueno, y creo que se convive perfectamente si se entiende el concepto. Bueno, y además hablando de cirugías de la persiana, yo me quité la persiana, pero ya lo veo una intervención de cirugía estética tan, o sea, se ha hecho tanto, cambia tan poco el rostro, es tan fácil, o sea, en una hora estaba fuera del quirófano que me lo tengo que preguntar, ¿tú no te operas de nada? Y dije, no.
Y luego pensé, sí, o sea, esto ya lo veo yo casi medicina estética, digo, de lo fácil que eso, o sea, de cómo han evolucionado también las operaciones estéticas y que lo que te cambia una cara, como los hombres que tienen, bueno, las mujeres, unas bolsas muy profundas debajo de los ojos, te quitas esas bolsas y te has quitado 10 años encima y te has quitado la cara de cansado y muchas veces la cara también como de triste, te quitas esta persiana y de repente vuelves a tener los ojos azules. Es lo que me pasó a mí, que había gente que me decía, ¿pero tú tienes los ojos azules? Y yo sí, los he tenido siempre, pero antes tenía la persiana bajada. Entonces, las operaciones de cirugía estética, digo, que también hacen mucho bien. No, y hoy lo bueno es los procedimientos, por ejemplo, nosotros tenemos lo que llamamos un procedimiento de recuperación rápida, en el cual interaccionamos con la enfermería, con los fisioterapeutas, que el paciente una vez que se opera, pues está cada día viniendo a consulta, se le hacen todos los temas de cura, drenajes linfáticos, etcétera, y la recuperación es mucho más rápida, porque la gente necesita volver a su trabajo como máximo 10, 12 días. E incluso como que me he ido de vacaciones y que no se enteren que me he operado. Si no hubiera pasado nada. Sí, eso es lo bueno, que tengáis esa clínica multidisciplinar, que se hace todo en la misma clínica. Totalmente. Antes, Teresa, mencionabas el anti-aging, ¿no? Y cómo estamos evolucionando hacia el well-aging o el pro-aging. ¿Tú dirías que estamos ante esa revolución, ¿no? Del pro-aging? ¿Crees que el discurso de envejecer bien está suplantando, sustituyendo al de, no, parecer joven, ¿no? O que no se note que estoy envejeciendo? Absolutamente. Y además es que afortunadamente está pasando eso. Se ha convertido en algo como parte de sentirte bien por dentro y por fuera. Ahora ya va unido, no solamente lo que decíamos antes, verte la piel bonita, que también ahora se trata de, para empezar, vamos a vivir muchos más años. La media de las mujeres en España está en torno a 80 y pico años, y en Madrid somos los más longevos de todos. Vamos a vivir más tiempo, queremos vivir ese tiempo mejor y, por supuesto, queremos vernos mejor. Entonces, tenemos al alcance ahora muchas más herramientas, o por lo menos sabemos que son herramientas como son un estilo de vida, que va unido normalmente a alimentación, a deporte, a intentar evitar en la medida de lo posible el estrés y a cuidarte, por supuesto, la piel con todas las herramientas que tenemos. La cosmética ha evolucionado muchísimo y nos ayuda muchísimo. O tener más información de seguir una rutina cosmética apropiada. Son hábitos. Y test que no habían antes, como test genéticos, factores de detección precoz de determinadas enfermedades, los screening que antes no se hacían tan... Pues ahora pues todo el mundo va a su screening de mama, su screening de próstata, o los de la piel, que te dicen unas cantidades. Yo me hice la de la piel y ya sé la cantidad de manchas que me van a salir en los próximos años, y entonces estoy utilizando cosmética preventiva. Sí, yo también me lo hice y es una maravilla, ¿eh? Sobre todo para tener una faena. Sí, pero al menos te quedas tranquilo, ¿no? Porque te lo miran todo y dices, este lunar no pasa nada, ¿no? Y ya dices, bueno, pues bien, pero efectivamente. Sí, pero está muy bien que te adelanta también lo que podría pasar si no te cuidas, que esto ya da más miedo, ¿no? Pero sí. Y luego nosotras, los periodistas, en el lenguaje estamos quitando mucho los antis, que generan muchísima ansiedad. O sea, hay que ir para adelante, o sea, son los pro, lo que decíamos. Claro, pero tú dices, las periodistas, es verdad que lo estamos empezando a hacer. Me da un poco de rabia que a veces en los briefings de algunas marcas el equipo de marketing todavía se aferra mucho, ¿no?, a ese anti. Y digo, qué pena, porque realmente si lo cambias, ya cambias el concepto. Porque ya no es dirigir un producto hacia esa mujer que ya empieza a preocuparse por los signos de la edad, sino esa mujer que simplemente lo quiere interiorizar como un hábito de cuidado, pues efectivamente para verse mejor, pero no demonizando. Sí, en vez de preocuparse, ocuparse. Exacto, ¿no? Exacto, que al final todos son hábitos que suman, porque efectivamente la cosmética también ayuda a la superficie de la piel, pero es que es un hábito que continuado es mucho más progresivo, por ejemplo, que un inductor de colágeno, pero bueno, efectivamente, podríamos tener como un universo paralelo en el que comparáramos la piel si jamás hubiéramos utilizado cosmética con utilizando cosmética, ¿no? ¿Diríais que la belleza ha pasado de ser estética a ser bienestar? Porque antes, Teresa, hablabas, ¿no?, de cómo ahora ya hablamos un poco en conjunto de autocuidado. Me pregunto si vosotros percibís que se ha diluido esa línea entre cosmética, salud y autocuidado, ¿no?, como un conjunto. Yo creo que todo al final tiene que haber ahí lo que llamo un in and out, ¿no? Es decir, estar bien por dentro y por fuera. Es verdad que la línea ya no está tan sesgada, digamos, en cada uno de esos criterios de si cuidados, tal, si se ha generalizado todo más. Hay muchos más medios disponibles, tanto a nivel diagnóstico como de tratamientos. Se tiende mucho
habéis hablado mucho de la medicina anti-aging. Yo creo que quizás todavía aquí no se ha popularizado tanto, mucho más en Estados Unidos, pero ya aquí empieza la gente a pedir esos sueros intravenosos de vitamina C, sí. el tema de la nutricosmética. Antes no se tocaba y ahora todo el mundo tiene ya se ha dejado pastillero. Incluso de hablar de cosmética y se empieza a hablar de cosmecéutica como algo más diferencial. Es decir, son muchos factores que es verdad que hacen diluir esas líneas, ¿no? De divisoria entre uno y otro, y creo que al final pues va a ser un todo, ¿no? O sea, al final un rejuvenecimiento integral va a constituir eso, ir desde afuera adentro y desde dentro afuera. Uh-huh. Bueno, y eso también está bien, ¿no? Porque si empiezas cuidándote la piel y teniendo esa pauta, luego también te dejas asesorar mejor por un profesional de cara a pues, conseguir esa armonía facial, ¿no? Muchas veces los problemas de piel vienen de otros problemas. Claro. Entonces antes se trataban parcheando y ahora se intenta tratar de la mano de médicos o de profesionales con un abordaje integral. Microbiota piel, claro. O sea, con microbiota también. Está ya relacionada con todo. Es la palabra de moda también, es verdad. También es verdad. Todo está relacionado con la microbiota. Sí. ¿Dónde diríais que está hoy en día el límite entre la libertad y la presión estética? ¿Lo pone alguien? Nosotros mismas, muchas veces. Es el problema. Nosotros mismos nos autoexigimos y nos ponemos esa presión. Bueno, existen los factores externos, claramente. Y pues, como decimos, las redes no ayudan. O sea, lo hemos hablado antes, las redes tienen su lado muy positivo y su lado muy negativo. Hay que aprender a gestionarlo, como hay que aprender a gestionar la información que nos llega en general de todos los medios, como por ejemplo, como los míos. Yo creo que hay un factor también fundamental que es la autoestima. Entonces, dependiendo de cómo uno tiene la autoestima, te dejarás imponer o no imponer criterios. Entonces, si tienes una personalidad madura, eres capaz de saber, como dice Teresa, discernir entre lo que realmente es para ti y no es para ti, porque esto no es café con leche para todos. Decía Hipócrates, no hay enfermedades sino enfermos, y cada uno pues entra en ese proceso de buscar ese elixir de la eterna juventud, pero en realidad cada uno es un ente y debe ser tratado como tal. Por tanto, individualizar también es fundamental, pero si tú tienes una autoestima realmente alta, no te van a imponer cosas, porque realmente cuando te ves en esa debilidad o porque estás pasando un mal trago, un mal momento en tu vida, pues ahí sí viene el buitre de turno y te puede tratar de imponer cosas, pero en ese sentido, si la tienes reforzada, seguro que no. Por lo que decíamos antes, de la responsabilidad profesional a la hora de asesorar a un paciente y de esas presiones estéticas, Moisés, ¿tú dirías que la medicina estética necesita una reflexión ética más profunda? Hombre, ante todo, lo que no hay que olvidar es que esto es medicina. Y siendo medicina, tienes medicina de medios y medicina de resultados. La medicina estética es una medicina de resultados, pero nosotros lo que hacemos es poner los medios a nuestro alcance para tratar de llegar a la consecución de un resultado. ¿Se llegue o no? Pues evidentemente no todo está en nuestra mano como médicos. Nosotros ponemos todos los medios adecuados, pero también qué es lo que pone el paciente. De nada me sirve tratar de rejuvenecer una piel de un paciente que está todo el día fumando, al sol sin protección, no bebe agua, no lleva una dieta adecuada, tiene problemas intestinales. Entonces, pues yo llego hasta donde llego. Entonces, dejando siempre claro que, aunque es una medicina de resultados, nos basamos en una medicina de medios, de los medios que tenemos, y ponemos lo mejor a nuestro alcance, allá donde se llegue es lo que hay que dejar claro al paciente. Siempre consensuar con él que esto es un proceso y que hay que llegar y se llegará a donde se pueda llegar, siempre y cuando los dos pongamos lo mejor que podamos poner. Uh-huh. Teresa, decíamos antes que has sido testigo de toda la revolución estética, pues desde dentro de los medios, ¿no? Si tuvieras que resumir qué hemos ganado y qué hemos perdido en esta transformación del ideal de belleza, ¿qué dirías? Pues creo que hemos ganado más que perdido en toda esta evolución, pero que hemos perdido un poquito de ese soñar, ese lado aspiracional que había antes con todos estos modelos de los años 90. Era soñar con esa aspiración estética, pues nos gustaba, pero prefiero, yo creo que todos preferimos tener un acceso más directo a una pluralidad, se me ha atravesado la palabra, de cánones estéticos mucho más amplio, que creo que eso para la autoestima de las mujeres y de los hombres va a estar mucho mejor. A mí me encanta que
yo qué sé, Paula Ordovás, te digo, sí. A priori nunca hubiera sido una modelo en los años 90, o sea, le faltan centímetros y le sobra músculo, lo digo en plan bien, porque en cambio hay mucha gente que le parece que el ideal de mujer, porque se impone retos, porque hace muchísimo ejercicio, porque come sano, porque es una mujer con vida familiar feliz, yo qué sé. Ahora sabemos lo que hay detrás de los ideales de belleza y creo que nos podemos identificar sin ir todos con los mismos cánones idénticos. Entonces yo creo que hemos ganado más que hemos perdido. Es verdad que hemos pasado como del ideal de delgadez al ideal fuerte, ¿no? Yo no soy nadie para decirlo porque yo por complexión soy una persona muy delgada, pero es cierto que hemos pasado, ¿no? De esa aspiración de queremos sí o sí ser delgados porque lo tenemos asociado a belleza, a no, lo que queremos es estar sanos, estar fuertes, ¿no? Se ve positivo una mujer con una talla XL, pero que esté fuerte, que esté sana, que coma bien. No todas vamos a tener una talla 36. Yo tengo la suerte también de que soy muy delgada y que tengo la suerte de que no engordo. Pero tengo un montón de amigas mías que tienen una talla 44 y que están estupendas, en forma, con su piel perfecta, sin los poros abiertos, no sé, que están cuidadas, guapas y con otro ideal estético totalmente distinto al mío. Bueno, eso también, como decimos, ha cambiado, ¿no? Con los años, porque antiguamente veíamos unos rellenitos o una rellenita y decías, bueno, pues se ve salubre, ¿no? Se le ve bien, ser una persona sana. Hoy día, pues lo tienes que ver quizás como más atlético y tal, y el que era, pues, más leptosómico, que se llama, más técnico, delgado, pues se veía como más enfermizo, ¿no? Y bueno. Todo cambia con los años. Y de hecho, efectivamente, si ves un cuadro de Rubens, muy bien. Sí, si ves un cuadro de Rubens, pues efectivamente las proporciones eran muy distintas al ideal que tenemos en estos momentos. Giacometti. Sí, efectivamente. ¿Creéis que la gran revolución estética a futuro va a ser simplemente poder elegir sin culpa? Esperemos que sí. Esperemos, que la cuenta que nos traen, ¿no? Es la esperanza, ¿no? La elección siempre va a estar allí. La culpa es la que uno se cree a sí mismo. Entonces, otra vez vuelvo al tema de la autoestima, que creo que es fundamental. Y a que haya herramientas suficientes para poder escoger, que cada uno escoja la que le va bien a él, que no es la misma la forma de vida que sigo yo a lo mejor con la que sigues tú, y las dos son válidas y las dos nos hace felices, que al final también se trata un poco de eso, que haya libertad de elección, en función de cada uno, de sus gustos. Yo creo que cuanto más libertad de elección haya, menos culpa habrá. Habrá siempre más sentimiento de culpa cuando te lo hayan impuesto y te des cuenta que te lo habían impuesto. Que a veces despertamos después y también somos capaces de redirigir, ¿no? Que esto es lo bueno. Como sabéis, este podcast se llama El fin de la belleza, así que para culminar os voy a preguntar para vosotros cuál es el fin de la belleza. ¿Entendido como finalidad o como final? Esto ya cada uno lo que quiera. Para mí sería sentirte bien contigo mismo. Cada vez día que te levantas te miras al espejo y sentirte bien, simplemente. Para mí eso es fundamental. Para mí igual, quererte. Mirarte al espejo y no querer mirarte en el espejo de la de al lado, sino en el tuyo. Y gustarte. Pues, oye, qué placer y qué charla tan interesante. Se me ha pasado muy rápidamente. Nos ha hecho corto, ¿eh? Sí, Teresa de la Cierva, Moisés. Volvemos. Volver, por supuesto. Muchísimas gracias a ambos. Muchas gracias a ti. Y nosotros, pues, ponemos el broche final por todo lo alto a este podcast. Ha sido un placer contar con estos profesionales. Temas muy interesantes. Repetiríamos para un segundo capítulo, así que ahí lo dejamos. Y os recordamos que podéis escucharnos, vernos en todas las plataformas, Spotify, iVoox, Apple, Amazon y también en YouTube. Así que muchísimas gracias por habernos escuchado y nos escuchamos y vemos en otro capítulo.